Una vez que ha ingresado el sujeto de atención a la unidad que se le asignó y que oportunamente fue acondicionada para su recepción, comenzamos con la valoración para dar inicio a la planificación del proceso de cuidado enfermero. Recordemos la cabecera a 30 grados, nos paramos frente a nuestro sujeto de atención, nos presentamos y comenzamos con la entrevista. Esta debe tener preguntas breves y concretas acerca de lo que recuerda del evento que lo trajo a la institución, de sus días de estancia en la unidad de cuidados intensivos. En el relato valoraremos el contenido de la conciencia, si es coherente en su narración, si recuerda lo que sucedió. No es aconsejable preguntas complejas y es importante respetar los silencios y no enfatizar los olvidos. Si el sujeto no está en condiciones de responder, recurriremos a la familia, o sea, la fuente secundaria. Luego de las estadías en las unidades de cuidados críticos, la prevalencia de trastornos emocionales y de cambios de personalidad después de un traumatismo cráneoencefálico es muy elevada. Los autores Céspedes, Tobal y Bindel, en su trabajo Evaluación de las alteraciones emocionales en personas con traumatismo cráneoencefálico, refieren que de modo general se puede afirmar que entre un 40 a un 60% de los sujetos con traumatismo cráneoencefálico grave presentan alteraciones psicopatológicas posteriores al traumatismo. Otros autores refieren que estas cifras suelen elevarse hasta el 90%. Además, indican que el 25% de todos ellos presentan trastornos de conducta que interfieren de modo significativo en su vida diaria. De manera tal que las necesidades básicas de socialización, pertenencia y afecto también se ven seriamente alteradas. Entre los dominios cognitivos que presentan mayores grados de deterioro se incluyen las funciones ejecutivas frontales, que son las de resolución de problemas, flexibilidad cognitiva, control de impulsos. Está también la atención, la memoria a corto plazo, la capacidad de aprendizaje, la velocidad del procesamiento de la información, así como varias funciones del lenguaje. Es importante que realicemos esta valoración al menos una vez por turno y, por supuesto, debemos registrar todo lo hallado. En cuanto a la observación, la inmovilidad prolongada y las múltiples intervenciones recibidas por el tratamiento del traumatismo cráneoencefálico producen en el físico del sujeto espasticidad, pérdida de masa muscular, deformaciones osteoarticulares y lesiones en la piel, entre otras. De modo que es muy importante detectar todas ellas y llevar un registro detallado del estado del sujeto al ingreso a la unidad. La valoración neurológica es central en este sujeto, no solo al ingreso, sino todo el tiempo de su internación. Retomamos entonces lo aprendido en la valoración inicial y aplicaremos la escala de Glasgow, ya no para la toma de decisión, sino que aquí para
continuar evaluando su evolución, así como también la toma del reflejo fotomotor. Recordamos que la hipoxia cerebral y el edema han causado daño. La valoración sistemática nos permitirá evaluar el progreso del sujeto de atención. La valoración debe realizarse al menos una vez por turno. Estaremos observando la necesidad básica de oxigenación de causa circulatoria. Por otro lado, la terapéutica inicial para estabilizar al sujeto de atención en las unidades de cuidados críticos incluye el manejo de la vía aérea y la estabilización hemodinámica, así como también la monitorización de la hipertensión endocraniana, necesitando de sedación, analgesia y uso de anticonvulsivantes, así como también profilaxis de los eventos tromboembólicos venosos. Estos tratamientos seguramente dejan lesiones en la piel y tegumentos. Valoraremos también esta necesidad básica biológica. Comenzaremos valorando la cabeza. Podemos encontrarnos con la lesión que ha dejado el monitoreo continuo de la presión intracraneana. Revisaremos minuciosamente el cráneo, pues existen varios puntos de abordaje para el monitoreo. Localizaremos la lesión dejada por la colocación del transductor, observaremos en qué punto de cicatrización está, si se encuentra evidencia de proceso infeccioso presente. También haremos lo propio si nos encontramos con suturas quirúrgicas. Debemos observar atentamente si hubiera la falta de recubrimiento óseo, o sea, con la presencia de una craniectomía. Este paso de cubrir la zona del cráneo expuesta con una placa de distintos materiales suele completarse meses después del momento agudo. Observaremos un hundimiento de la zona y un pulsar del cerebro. Recordemos que para este momento es muy probable que no estén cubiertas las lesiones, por lo cual es más fácil observarlas y describir el estadio del proceso de cicatrización. Llevaremos adelante esta valoración al menos una vez por turno. La cefalea es el síntoma más prevalente del síndrome postraumático. Algunos autores defienden su origen orgánico, mientras que otros sostienen que existen factores psicosociales que pueden explicar su mantenimiento y cronificación luego del traumatismo. En general, la mayoría de las cefaleas se resuelven entre los 6 a 12 meses del evento principal. En un traumatismo craneal, las vías del dolor pueden verse dañadas en uno o varios niveles, en zonas superficiales como músculos, huesos o nervios, o más profundas como córtex, zonas subcorticales y tallo encefálico. Consecuentemente, uno o varios tipos de dolor pueden coexistir: dolor neuropático, dolor central, dolor talámico, persisten a veces más de un año. Estamos hablando de la necesidad básica de senso-percepción. Como sabemos, el dolor puede valorarse según sus diferentes clasificaciones, según su duración, según su origen, según su localización y, por supuesto, según su intensidad. Los invitamos a recorrer el material bibliográfico correspondiente a este tema, en donde ustedes podrán abordar con mayor profundidad cada uno de estos aspectos.
Continuando con la valoración cefalocaudal, podemos encontrarnos con que el sujeto de atención tiene colocado una sonda para su alimentación. En este momento nos podemos encontrar con dos situaciones. En principio, las causas de la disfagia en el traumatismo cráneoencefálico pueden ser complejas, ya que además de las lesiones propiamente neurológicas del córtex y del tronco cerebral, se pueden añadir lesiones estructurales de la cara, del cuello y el tórax que pueden afectar a la deglución. Si la persona ha estado en coma con presencia de intubación orotraqueal durante un periodo superior a 2 semanas y traqueostomía, son factores que aumentan el riesgo de la disfagia y de la aspiración. Por otro lado, el sujeto con traumatismo cráneoencefálico se encuentra en un estado hipermetabólico, con demandas energéticas incrementadas, resultado del estrés metabólico. En esta fase se encuentra un incremento en la producción de hormonas contrarreguladoras y citocinas proinflamatorias, con inhibición de la síntesis proteica y un aumento de la proteólisis, movilización de los depósitos de grasa y aumento de la gluconeogénesis y la gluconeogénesis. De esta manera, la persistencia del estado crítico se acompaña de una progresiva degradación de la masa celular corporal con atrofia muscular y debido a la pérdida proteica se desencadena una profunda depresión nutricional, una depresión inmunológica y un creciente deterioro funcional orgánico, llevando a una mayor dependencia del soporte ventilatorio. Estas situaciones alargan las estadías en las unidades de cuidados críticos. Estos dos contextos hacen que la necesidad básica de nutrición del sujeto de atención se vea alterada y es imperioso alimentarlo de esta manera. Seguramente, al ingreso de la unidad aún no se haya recuperado la capacidad de alimentarse por boca. Para llevar adelante los cuidados de enfermería, para un sujeto que tiene colocada una sonda nasoyeyunal, los invitamos a ingresar al hipervínculo que tienen en el material, donde pueden ver los cuidados de enfermería al sujeto con sonda nasogástrica, en el apartado específico de cuidados de enfermería al sujeto con sonda nasoyeyunal.
Valoraremos la boca. En ocasiones hay traumatismos en tejidos orales derivados del manejo de la vía aérea. Uno de los más frecuentes es el trauma dental. Por lo tanto, vamos a valorar la cavidad bucal en búsqueda de ellos. Como cuidados de enfermería, implementaremos efectuar la higiene de la cavidad oral con abundante agua con colutorio, cepillado de las piezas dentarias al menos una vez por turno e hidratar los labios con vaselina también al menos una vez por turno o con mayor frecuencia si fuera necesario. Es importante observar las comisuras labiales, pues si el sujeto estuvo con intubación orotraqueal por un tiempo prolongado, la sujeción del mismo pudo haberlas lesionado. Valorar en qué momento de la cicatrización se encuentra, no colocar cremas con antibióticos al menos que esté prescripta. Lavaremos las comisuras labiales con solución fisiológica y procuraremos que no estén húmedas. Necesidad básica de piel y tegumentos. Por otro lado, puede aparecer cialorrea. Es la pérdida involuntaria y pasiva de la saliva desde la boca por dificultad para manejar secreciones orales. Es un problema relevante que genera una importante discapacidad y dificultad en el manejo del sujeto con déficit neurológico. La cialorrea no es debida a un aumento de la producción de saliva, sino a su incapacidad para procesarla por un fallo en el mecanismo de coordinación de la musculatura orofacial palátalo-lingual de la cabeza y el cuello, lo cual conlleva a una acumulación excesiva de saliva en la cavidad oral. Cuando la saliva rebasa la capacidad de la cavidad bucal, suele comenzar a caer por la comisura labial, produciendo maceración de la piel donde cae y también un olor desagradable, lo cual genera mucha incomodidad. También es de tener en cuenta que si las cantidades de saliva son muy abundantes, deben considerarse como una pérdida de líquidos. Esta situación altera dos necesidades básicas: piel y tegumento y nutrición. Como cuidados de enfermería, debemos mantener la zona seca con cambios de apósitos frecuentes. Evitar los dispositivos de absorción permanente, pues pueden dañar la zona de succión. Valorar la piel de la zona donde se desplaza la saliva en búsqueda de maceración de la misma. Realizar higiene bucal con líquidos refrescantes y que la saliva no genere olor desagradable. Si se indicara medicación específica a administrar, valorar los resultados y, por supuesto, registrar. Continuando con el examen físico, llegamos al cuello. En el cuello, una de las estructuras anatómicas que se sitúan es la tráquea. A la altura de la segunda, tercer y cuarto anillo traqueales, podemos llegar a observar un estoma con una cánula. Esto se denomina traqueostomía. La razón de por qué la mayoría de los sujetos de atención que sufrieron un traumatismo cráneoencefálico grave tiene realizada una traqueostomía es porque han estado conectados a ventilación mecánica.
La ventilación mecánica constituye una maniobra terapéutica imprescindible en sujetos con este tipo de lesión grave, porque protege a la vía aérea luego de una intubación prolongada. Esta técnica permite la sedación e incluso la curarización. De esta forma se puede evitar la hipoxemia o la hipercapnia, que pueden resultar fatales para la evolución del sujeto con traumatismo cráneoencefálico. De modo que estaremos hablando de la necesidad básica de oxigenación de origen respiratorio. Para llevar adelante los cuidados de enfermería, les sugerimos que ingresen al canal de YouTube. También en el módulo ustedes tienen los hipervínculos que los llevarán directamente al material audiovisual de valoración respiratoria para poder identificar los ruidos normales y los ruidos adventicios, la técnica de aspiración de secreciones por traqueostomía y otra técnica que suele utilizarse para la fluidificación de las secreciones, como es la nebulización. También encontrarán un hipervínculo que habla sobre cómo se realiza la traqueostomía y las diferentes cánulas que se utilizan. En referencia a los cuidados de enfermería del sujeto con una cánula de traqueostomía, una de las cosas es importante la fijación de la mencionada cánula, que tiene como función justamente mantener el tubo en el lugar correcto. Toda cánula posee una porción extrema, dos aletas de sujeción, a través de las cuales se coloca una cinta que rodea el cuello. El espacio que queda entre la piel y la cinta puede introducirse 2 través de dedos. La sujeción debe ser cambiada una vez por turno o ante la presencia de la humedad, de sangre o secreciones impactadas en la misma. Con respecto al cuidado del estoma, la curación del estoma debe hacerse al menos una vez por turno o según la necesidad. El estoma debe mantenerse seco para la limpieza. Se utilizan gasas de tejido en lo posible sintético para evitar la pérdida de pelusas, estériles. Se recomienda utilizar solución fisiológica estéril y evitar colocar cremas o ungüentos. Se recomienda colocar una gasa en forma de pantalón entre las anetas de la cánula y la piel del sujeto. Para ello se utilizarán gasas no tejidas estériles y para realizar los cortes se utilizará bisturí estéril o tijeras con hojas desinfectadas con alcohol al 70%. La humidificación de la vía aérea del sujeto traqueostomizado, ya que pierde su sistema natural de calentamiento y de humidificación de los gases inspirados, con lo cual es fundamental proveerlos de forma externa para permitir un normal funcionamiento del sistema respiratorio. Las personas que tienen una traqueotomía no pueden hablar de la misma manera que las personas que no la tienen. El aire no pasa por las cuerdas vocales, de modo que las personas no pueden producir sonidos con facilidad. En algunos casos, las personas pueden ser capaces de emitir algunos sonidos, pero les faltará el aire con rapidez. Es importante establecer inicialmente un método simple de comunicación. Se realizarán preguntas cuyas respuestas sean sí o no, o idealmente se puede usar una tabla de comunicación con imágenes. Si el sujeto puede escribir, también puede ofrecérsele elementos para que se comuniquen. Las instrucciones deben ser repetidas suave y brevemente. Recuerden lo que hemos hablado
de la cuestión cognitiva de las personas que han pasado largo tiempo en las unidades de cuidados críticos. Debe repetirse todas las veces que sean necesarias. De modo que aquí también tenemos la necesidad básica de comunicación. Continuando con la valoración del cuello, nos podemos encontrar con un acceso venoso central. Este es de uso frecuente en las unidades de cuidados críticos y comprende un uso prolongado de un catéter de gran diámetro colocado a través de una vena del cuello o la parte superior del tórax. La colocación de este acceso es de incumbencia médica, pero los cuidados son de enfermería. Las venas yugular interna y externas son las más utilizadas para catéteres venosos centrales. Además, no existen órganos vitales cerca. La vena yugular interna tiene mayor flujo de sangre que la externa, por lo tanto, tiene un riesgo menor para complicaciones como son la trombosis. La vena subclavia es la vena más usada cuando se tiene previsto un largo tiempo de tratamiento. Está asociada a una menor tasa de complicaciones y ofrece mayor comodidad al sujeto de atención por el sitio de abordaje. La desventaja más importante para el acceso por vena subclavia es la punción accidental de la pleura o el pulmón o la arteria subclavia, provocando así un neumotórax o hemotórax. Tanto la vía yugular interna como la vía subclavia están recomendadas para tratamientos de larga duración. La necesidad de pasar sustancias vasoactivas o irritantes es la principal razón de su elección. El sujeto de atención puede ingresar con una curación oclusiva, pues ya se le ha retirado la vía central por no ser necesaria o porque el catéter se infectó y entonces se lo retiraron. En caso de realizarse una curación plana con la técnica de curación de sobrecerrado, la pueden encontrar en el hipervínculo que tienen en el módulo, donde los llevará a el video de curaciones planas y profundas del canal de YouTube de la Escuela de Enfermería. Las curaciones se realizarán según el momento de la cicatrización en la que se encuentre, si aún tiene puntos de sutura o si hay que retirarlos, también según qué tipo de apósito o cobertura tiene. Los transparentes tienen un mayor tiempo de duración y permiten observar sin necesidad de destapar la curación. La otra posibilidad es que el sujeto ingrese a la unidad de cuidados intermedios con la vía central funcionando. En este caso es muy importante el modo en que se la manipula, pues el riesgo de infección y posterior bacteremia es muy alto. La otra complicación es la formación de un trombo, lo que produce una oclusión intraluminal. Puede producirse porque la infusión de líquido no ha sido sostenida o si es una vía central en la vena yugular, el movimiento del cuello del sujeto puede producir obstrucción al paso del líquido. Estamos hablando de la necesidad básica de piel y tegumentos. Continuamos valorando el tórax. Podemos encontrar el acceso venoso central por vena subclavia, del que ya hemos mencionado sus cuidados. Aquí valoraremos la mecánica respiratoria. Para ello los remitimos al hipervínculo que tienen en el módulo, que los llevará al canal de YouTube
de la Escuela de Enfermería accediendo al video que se llama Valoración Respiratoria 1. Haciendo especial énfasis en la detección de los estertores como ruidos agregados o adventicios que son indicadores de neumonías. Se escuchan mejor en la inspiración y se localizan en la base de los pulmones en los lóbulos inferiores. Los sujetos que han permanecido mucho tiempo en asistencia ventilatoria mecánica tienen como problema potencial las neumonías asociadas a ventilador. A su vez, la traqueostomía predispone a originar más secreciones, pues producen un exudado inflamatorio que afecta el intercambio gaseoso o el daño en la vía aérea. Los cuidados de enfermería consisten en rotar al sujeto de atención para que las secreciones no queden siempre en el mismo espacio anatómico del pulmón, auscultar los campos pulmonares, realizar kinesio respiratoria, respiraciones profundas, tos asistida para que pueda eliminar por sí solo las secreciones, aspiración de secreciones según necesidad y, por supuesto, valorar las características de las secreciones, expectoradas espontáneamente o aspiradas. La fisioterapia respiratoria es un método aceptado para aumentar los volúmenes pulmonares, la limpieza de secreciones y reexpandir atelectasias pulmonares. Mejora la oxigenación, la compliance, la entrada de aire y el lavado de dióxido de carbono. La técnica de aspiración de secreciones debe emplearse luego de una correcta valoración de los campos pulmonares, de la capacidad de expectorar que tiene el sujeto, ya que es una sensación muy desagradable la que se experimenta ante una aspiración de secreciones. A la vez que extraemos secreciones, también extraemos oxígeno y aumentamos la presión intracraneana. La mucosa se traumatiza y se aumenta la probabilidad de infecciones.